Nacido en St. Louis, Missouri, en el año 1978, en el seno de una de las familias boxísticas más respetadas en todo el mundo, Corey Spinks tenía todo para ser uno de los más grandes en la historia de la disciplina, menos el talento irrefutable. Su padre, Leon Spinks, es recordado por su modesto récord de 26 victorias y 17 derrotas. Sé lo que te viene a la mente. Estás pensando que a cualquier otro peleador, estos números no son suficientes para sacarlo del olvido. Pero Leon Spinks se ganó su estatus como celebridad en el noble arte de los puños, al formar parte del selecto club de los 5 únicos hombres que derrotaron a Muhammad Ali, siendo Leon, específicamente, quien llegó a arrebatarle de la cintura el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. También está su hermano, Michael Spinks, quien sí que es uno de los mejores peleadores en la historia de los pesos semipesados en todo el continente americano, cuya única derrota fue un devastador knockout ante el Chico de Hierro, el mismísimo Iron Mike Tyson, en el primer asalto. Sin embargo, una derrota ante Tyson no es motivo de vergüenza, ni en la familia Spinks. En el año 1997, los Spinks conmocionaron al mundo anunciando el debut del heredero de su gloria. Según ellos, se trataría de un nuevo prodigio con el arte suficiente, en sus puños, para continuar con el legado familiar. Así, Corey Spinks nació, haciéndose respetar con una increíble racha de 13 victorias consecutivas antes de que la vida le diera su primer golpe de realidad. El michoacano, Antonio Díaz, fue el artista que pintó la primera nube gris en su cielo, pero esta solo fue motivación para hacer que el sol brillase aún más para él, recuperándose de aquella dura derrota para embarcarse en una nueva racha de victorias hasta que, en el año 2003, en Roma, su carrera llegó a un pico cuando se consagró como campeón del mundo ante el italiano Michel Pichirillo. En retrospectiva, Spinks puede no ser apreciado como un noqueador por naturaleza, y su boxeo técnico era solo medianamente bueno, lo que lo hacía poco más que un peleador promedio capaz de defenderse en el ring sin necesidad de entregar actuaciones del otro mundo. A ojos de algunos expertos, el más joven de los Spinks era un corredor, de aquellos que pasan la mayor parte huyendo del conflicto y esperando la oportunidad correcta para tomar a su contrincante del descuido o el agotamiento, y así conseguir una victoria segura. Inevitablemente por su legado, los medios de comunicación no dudaron en sobrevalorar a Corey, cuando como peleador no era mucho mejor que un ciego intentando leer, pero su gran cantidad de seguidores, muchos invidentes por el destello de la gloria que antecedía su apellido, parecían seguirle de cerca en todos sus delirios de grandeza, los que muchas veces eran apañados por los jueces del ring, otorgándole polémicas victorias en donde, según las miradas objetivas, no era merecedor de tal reconocimiento. En un punto, se creó la sensación de que, para derrotar al sobrevalorado Corey Spinks, la velada tenía que acabar por un irrefutable knockout, puesto que las decisiones de los jueces abrían la posibilidad a que ocurrieran escandalosos desenlaces, por no acusar a nadie de robo. Pues, se llegó a rumorar que la familia Spinks movía sus hilos y contactos para cumplirle los caprichos a su sucesor, manteniéndolo constantemente en una buena posición.
Tras toda la controversia, Cory Spinks comenzó a ser valorado como una especie de tirano boxístico, de aquellos que no agradan en lo absoluto, y fue tarea de un valiente guerrero azteca acabar con el presunto nepotismo alrededor de él, y de una forma sublime y humillante, ponerlo en su lugar de una vez por todas. Carlos Molina, nacido en Michoacán, reconocido campeón mundial super welter de la Federación Internacional de Boxeo, fue a quien se le dio la dura tarea de ponerle fin a la acomodada carrera del ídolo de Missouri, haciéndolo bailar al ritmo de los mariachis e invitándolo a tomar del más puro mezcal para pasar ese mal sabor de boca que su incapacidad le dejaría. Hoy, en Boxeo de Oro, la caída del gran Cory Spinks. Tras el campanazo que dio inicio a la contienda, el pleito entre un hijito de mami y papi y un digno representante de la raza de bronce se puso en marcha. El michoacano se encargó de neutralizar el ego de Spinks, lanzando hacia él las primeras combinaciones de volados y rectos de ganchos, llevando contra las cuerdas al gran sucesor y dejando al estadounidense sin más opción que reconocer que, incluso a tan poco tiempo, no tenía ni idea de cómo combatir el poder que corre por la ardiente sangre azteca. Zatrzymaj się. Klasyfikacji IBF na 7. pozycji, też jest 7. Tak, ale trochę spóźnił się tutaj sędzia ringowy ze swoją reakcją, a w kontekście pojedynku z Larą. Mnie ciekawi ten pojedynek jeszcze z jednego powodu, jak rozwiąże Molina. Cory Spinks również boksuje z odwrotnej pozycji nogi do tamtego pojedynku. Zresztą Molina bardzo agresywny, dynamiczny zawodnik, Mańkut, i myślę, że tutaj będę szukał jakiejś analogii. Lubiący szukać kontaktu, tak jak w tej chwili lewy sierpowy podwójny na Mańkuta. Utytułowany zawodnik o olbrzymim doświadczeniu, nieźle wyszkolony technicznie. Ciekawy jestem, czy Cory Spinks, to co Andrzej powiedziałeś, poradzi sobie z tym agresywnym i urozmaiconym atakiem. Spinks intentó mantenerse al día durante los episodios 2, 3 y 4, pero era innegable que se trataba de uno de esos peleadores rata que intentan a toda costa aplacar los ataques de sus contrincantes, incluso cuando esto signifique que no están jugando de la forma más limpia posible. W długim dystansie jest to dosyć bezpieczne. 5-8. Próba ataku ze strony Moliny, tym bezpośrednim, prawym. Ponownie z takiego wydłużonego dystansu z krokiem w przód. Przypominam, ten pojedynek jest, to będzie mógł walczyć z Corneliusem Bandryczem. Pozostali czempioni w tej kategorii. Prawo pretendenta do Mistrzostwa Świata IBF w wadze juniorszczyny. Zwycięzca kategorii to WBC Saul Alvarez, WBA Floyd Mayweather, taki super czempion i Górow, no i tak jak wspomniałem, IBF Bandrycz. El afroamericano estaba basando su aporte a la contienda en un tipo de pelea que dejaba mucho que desear, repleto de abrazos y cabezazos, cada vez en vez. No, zaczyna już kontrolować pojedynek Cory Spinks. Zdaję sobie sprawę, że ten półdystans, tak jak w tej chwili, jest dla niego niebezpieczny. Bezpieczny, zdecydowany atak Moliny, lewy z dołu, Spinks i
Próba rewanżu, bezpośredni prawy, podwójny. Doszedł do celu. Sprinczował. Pierwszy do... skuteczny. Spodziewał się lewego sierpowego i dostał. Molina contó con la ventaja de ser el hombre de la iniciativa, el único con paso firme hacia el frente, lanzando combinaciones arriba y a zonas blandas, acobardando al máximo al gran ídolo de Missouri. Leon Spinks, mistrz olimpijski z medalista z Montrealu i to taka ciekawostka. Leon Spinks, 5-0 Janusza Gortata. Natomiast Michael Ciece Korego w Montrealu o finał pokonał Spinks o awans do strefy medalowej. Wyeliminowany, nie przegrał przed czasem z Michaelem Spinksem. Mianował naszego Ryszarda Pasiewicza na punkty zresztą jako Pasiewicz jako jedyny, ale Spinks zdemolował Ryskijewa ze Związku Radzieckiego. Trzecia runda, młody chłopak. Pamiętam z Kubańczykiem Sorią. Straszliwa wojna. KO. A Leon Spinks to też była dramatyczna walka. Oglądamy jak wygrał też w trzeciej rundzie. Obaj byli na skraju nokautu. No a... Tak jest. Ocasionalmente Spinks tenía una sensación efímera de éxito cuando empuñaba un golpe en medio de un festín de todo lo que puedas comer, siendo los puños del mexicano el plato principal. Jak obydwaj szukają dogody sytuacji do przeprowadzenia ataku, a przede wszystkim Molina do ataku, natomiast Spinks tak jakby czekał na błędy. Sędzia zwrócił uwagę po raz kolejny, żeby uważali na atak. Głową. Durante las rondas 5, 6, 7 y 8, el tricolor no le daba tregua al hígado y al mentón del oriundo de Missouri. Con volados derechos e izquierdos, Molina no paró de azotar a Spinks en repetidas ocasiones, quien ya comenzaba a entrenar para las Olimpiadas, convirtiendo al honorable ring de pelea en su propia pista de atletismo, corriendo de una esquina a otra. Zdecydowany atak ze strony Moliny. 2-3 razy zmienił trochę taktykę. Z dołu pod prawy łokieć Spinksa. Nie kończy już lewym sierpowym na górę, ale tutaj 2 razy próbował zadać lewy. Czeka Spinks troszeczkę Moliny z prawej ręki po to, żeby skontrować lewym na tułów albo lewym na górę. Natomiast zbyt pasywny jak na tą fazę pojedynku. Czeka na atak jak na razie bezskutecznie. Stop! Don't punch! Don't punch! Don't punch! Get back! Get back! Get back! Get back! Chyba... Spinks emanó el espíritu de una cariñosa, de esas que les pagan por abrazos, y se negaba a soltarse del caliente cuerpo del mexicano, interrumpiendo su servicio únicamente para lanzar uno que otro golpe, de manera espontánea, quedando completamente a raya por la agresividad de la ofensiva de Molina. 7 przegranych w karierze. 7 przegranych. Nadal atak Korego Spinksa. Wszystkie w walkach o Mistrzostwo Świata. Z Piccirillo, Taylorem, o WBC i WBO w średniej. Z Vernonem Phillipsem, o IBF w Juniorstwo Świata, IBF w półśredniej. Z Abem Judo, absolutne Mistrzostwo Świata w półśredniej. Z Germanem w średniej. I z Corneliusem Bandridge'em o Mistrzostwo Świata, IBF. W junior średniej. No i zwycięzca tej walki znów będzie walczył z Bandridge'em. Let him go, Corey. Let him go. Step back. Step back. 40.
27. walka Corego Spinksa. Na zawodowych ringach... Llegaron los asaltos 9, 10 y 11, y la diferencia entre los números en golpes no hacían más que parece un chiste. El mexicano hacía orgullo a los antiguos guerreros aztecas, conectando 90, 100 y hasta más de 100 bombazos, mientras que el norteamericano era la burla de su raza, sintiéndose afortunado si llegaba a conectar 15 en los 3 minutos que duraba cada episodio. Ma to wpływ na to, co się dzieje z Cory Spinksem, no. Cory Spinks mógłby odwrócić losy tej walki, wygrywając. Ma technikę, ma szybkość, ma refleks, właściwie miał, bo teraz to też się osłabia już tylko przed czasem, ale to jest chyba niemożliwe. On nie ma mocnego ciosu. Nie ma ciosu, no. Z silnym ciosem trzeba się urodzić. Wrodzone rzeczy. Natomiast widać tutaj w tej walce, To trudno wypracować. tak, to są w większości przypadków wrodzone Spinksa, podwójny prawy, lewy. Natomiast większość tego pojedynku ma podobny scenariusz. No, udany atak w tej chwili ze strony Moliny. I teraz ofensywa Moliny. Krańcowo zmęczony. Dąży do zwycięstwa przed czasem. Już zamęczył Spinksa. En retrospectiva, Spinks había sido domado a un nivel tan irrefutable que en algunas rondas ni un solo golpe llegó a empuñar, lo que sin duda era más que lamentable para el legado sobre el cual pretendieron construir su carrera deportiva. Będzie bardziej widowiskowy, ale jeśli będzie boksował z zawodnikiem, który lubi również przyjąć otwarty pojedynek, to na pewno będzie... Jest Molina. Step back, step back. I nadal cały czas agresorem. Cory Spinks. I jeszcze jeden lewy sierpowy, następny. Wszystko przyjmuje. Spinks tylko 3 razy przegrał przed czasem. No, w tej chwili trafił. El afroamericano vio como el triunfo se escapaba de sus puños, de manera definitiva, tras caer estrepitosamente a la lona luego de que Molina lo sentenciara con una potente izquierda. Tambaleando cada vez más, el ídolo de Missouri estaba teniendo, posiblemente, el peor día de su vida, y, en el asalto número 12, ni siquiera la vergüenza pudo motivarlo a dar lo mejor de sí, llegando a su segundo y último derribo. Chyba Cory Spinks powinien pomyśleć. Ma żonę, ma piękną córeczkę, Cleo Lyon. O zakończeniu kariery. Spinks, drugie imię na cześć dziadka. Cory Spinks na ataki Moliny jest, ratuje się tylko klinchem. Tak, w tej chwili już praktycznie Przykro patrzeć, jak go obija Molina. nie odpowiada. Ale jeszcze 1,5 minuty do końca tej 12. 53 ciosach, które doszły do celu dla Moliny. rundy i może się ta walka zakończyć przed czasem. 214 do 9. Zdecydowana przewaga, już jedzie zupełnie wykończony. Proszę. Resztkami sił, ambicją. Con la campana final sonando, Molina se había encargado de propinarle una paliza innegable al heredero de la gloria de una familia que probablemente
Tras esta trágica actuación, pensó seriamente en cambiarse el nombre. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el vídeo. ¿Crees que Cory Spinks contaba con la experiencia suficiente para ser un rival de altura ante Molina? ¿O siempre estuvo sentenciado a una trágica derrota? Te leo en los comentarios.